la preciosa sangre que vertió Jesús. Reconciliado fui con Dios. Amén, Señor, te damos gracias que hoy podemos estar, Señor, con paz en nuestros corazones, con gozo, con seguridad en nuestros corazones, porque no depende de nosotros. No depende de nosotros nuestra salvación. Depende de lo que tú has hecho en tu Hijo Jesús por nosotros. Y ponemos nuestra fe, nuestra confianza plena y completamente en lo que realizó el Señor Jesús, Padre, para reconciliarnos contigo. Gracias, Señor, que hoy podemos apelar a esa sangre que nos limpia de todos nuestros pecados para que nuestra comunión contigo, Padre, pueda ser constante, vital, verdadera, real, Señor, en nuestras vidas, nuestros corazones y aún con nuestros hermanos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que siempre nos está llevando a Cristo, a la experiencia de nuestro Salvador, que nos sigue salvando de muchas cosas que hay en nuestro ser. Gracias, Padre, por tu completa salvación, que podamos, Padre, compartir con otro de esta maravillosa salvación que hay en Cristo Jesús. Y en esta noche, Señor, ilumínanos. Arroja más luz a la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Que podamos, Señor, tener más claridad para que podamos alabarte más y entregarnos más a ti y llevarte a más personas, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, hermanos. Entonces, hoy seguimos con nuestro estudio de este Evangelio de la Salvación, que como vimos la vez pasada, se encuentra en una persona, en quién es Él y en lo que Él logró. Entonces vemos que la salvación de Dios es Jesucristo. Él es el Evangelio. Él es el que trajo en su persona y en su obra la buena noticia de revertir todo lo que en lo que Adán nos ha legado, que es la muerte y la condenación y la corrupción. Entonces en Cristo Jesús vimos la vez pasada que cuando Él murió, Él consumó la salvación de todos los hombres potencialmente. No hay nada más que tenga que hacerse, sino que lo que hizo Cristo en la cruz. Porque cuando Él murió, Él nos dejó la sangre que nos limpia de todo pecado ante la justicia divina. Entonces, Él logró nuestra salvación jurídica. Pero también la sangre nos habilita la experiencia del agua, que es la vida de Dios por el Espíritu de Cristo en su resurrección. Entonces, al experimentar la sangre somos salvados jurídicamente, y al experimentar el Espíritu somos salvados en nuestro organismo, en nuestro ser, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hoy vamos a estar indagando en la palabra del Señor un poco más detalladamente acerca de la salvación jurídica, la salvación legal que hay en Cristo. ¿Qué es lo que Él logró al morir en la cruz para todos aquellos que creen en Él? Dice, acá dice el título, los logros de Jesucristo en su muerte, que son los logros jurídicos. Después vamos a ver los logros de Jesucristo en su resurrección, que tiene que ver, ¿verdad?, con nuestra salvación ya en nuestro ser, en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. La vez pasada estábamos diciendo que cuando leemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos toda la historia de Cristo, todo lo que Él hizo, todo lo que Él habló, su muerte, su sepultura, su resurrección. Pero recién, cuando los apóstoles empezaron a escribir, no solamente la vida de Cristo, sino la interpretación de su obra, de su ministerio terrenal y luego de su ministerio celestial, ¿verdad? Cuando ellos empezaron a escribir, ellos nos han enseñado el significado de la encarnación, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo.
Entonces en el Nuevo Testamento vemos algunas palabras claves que los apóstoles utilizaron para ver qué es el significado, en este caso, de la muerte de Cristo. Y una de esas palabras muy importantes es la reconciliación, ¿verdad? Entonces vamos a ver hoy que Jesucristo en su muerte hizo posible nuestra reconciliación con Dios. Sin la muerte de Cristo, el hombre pecador no puede reconciliarse con Dios. Y es muy importante esto que veamos, porque así también podemos compartir con las personas, porque todo el mundo cree que es amigo de Dios y que Dios es amigo de todos los hombres, porque Dios ama a todos. Sí, Dios ama a todos, pero eso no quiere decir que no haya una enemistad entre Dios y el hombre, porque Dios, que nos mandó a amar a nuestros enemigos, Dios también ama a sus enemigos. Dios tiene enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Los que no viven de acuerdo a su carácter. Dios es santo, puro y perfecto, y todo pecador, todo hombre es, en sus pecados, en su condición pecaminosa, es enemigo de Dios. Pero Dios nos amó tanto a sus enemigos, a nosotros sus enemigos, que hizo algo en Cristo para que podamos ser reconciliados con Él. Entonces, cuando hablamos con las personas, una manera que le podemos decir, a veces yo utilizo así, le digo, ¿vos sos amigo de Dios? Sí, soy amigo de Dios, te dice. Y como la palabra de Dios dice que todos somos enemigos de Dios. ¿Y por qué somos enemigos de Dios? Y bueno, porque tal y tal, como vamos a ver hoy, ¿verdad? Porque el hombre es enemigo de Dios. ¿Entienden? Todos los hombres son enemigos de Dios. Entonces vamos a mirar hoy que en la muerte de Cristo se logró nuestra reconciliación con Dios. Primero vamos a ver acá que la consecuencia de la desobediencia del hombre fue la muerte. ¿Qué es la muerte? La separación de Dios y la enemistad con Dios. El pecado trajo la muerte y la muerte produce, no hay relación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Y esa separación implica y conlleva a una enemistad entre las dos partes. No hay armonía, no hay relación, sino que hay enemistad. Entonces, vamos a leer en Génesis. Génesis vamos a usar bastante como base. Seguimos leyendo de Génesis. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Vamos a recordar el mandato de Dios para el hombre. Hasta ese momento, Dios y el hombre tenían una relación, ¿verdad? No había enemistad entre Dios y el hombre. Pero Dios ordenó al hombre, dice en el 16, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces acá ahí está la orden de Dios para el hombre. Pero ¿qué pasó con el hombre? El hombre comió el árbol que Dios le prohibió. Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió ella. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Ambos comieron, o sea, desobedecieron a Dios. Y cuando desobedecieron a Dios se produce la separación, que es la muerte. La muerte es la separación entre Dios y el hombre. Entonces vemos qué pasó ahí en Génesis 3:23. Dice, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Vemos acá hay una enemistad. No es que ya convivía, estaba experimentando la presencia de Dios. No, Dios lo echó. ¿A quién echamos? A nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces dice, Dios lo echó. Y dice el 24, expulsó pues al hombre
Y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Este árbol de la vida representa a Dios como vida para el hombre. Pero Dios puso guardias, ya nadie podía entrar a su presencia. Había un corte de relación, había una enemistad entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Dios no puede relacionarse con el hombre pecador. Así, directamente Dios no puede relacionarse porque Él es santo, puro, perfecto y justo y no puede relacionarse con el pecador por su naturaleza. Entonces, en Isaías 59:2, vamos a leer: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. ¿Qué hace que el Señor se separe de nosotros y nosotros de Él? Nuestras iniquidades. Nuestros pecados hacen que Dios no pueda ni mirarnos. Esconde su rostro y sus oídos no están atentos a nosotros. No nos escucha. Entonces, mucha gente que vive en el pecado y le pide a Dios cosas, ¿verdad? Cree que tiene una buena relación con Dios, que Él puede relacionarse con Dios, que Dios oye sus pedidos, sus oraciones. Pero acá la palabra de Dios dice que no. Nuestros pecados y nuestras iniquidades nos separan de Dios, hacen que su rostro no nos mire y sus oídos no nos atiendan. Entonces hay una enemistad entre el pecador y Dios. Es claro esto en la palabra de Dios. Santiago 4:4 habla del alma pecaminosa. Santiago realmente es Jacobo. Santiago después nomás se fue, la palabra, el nombre se fue cambiando a Santiago, pero es Santiago, Jacobo, San Jacobo quiere decir. Pero bueno, acá está así. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, le llama al alma del hombre pecaminoso. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuándo nosotros experimentamos esta enemistad con Dios? Cuando amamos lo que Dios detesta, el sistema de este mundo, que gobierna a través de este sistema. Satanás gobierna al ser humano. Y bueno, entonces vemos que hay enemistad con Dios, se constituye enemigo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces Dios tiene un carácter que se expresa en la ley de Dios. Pero cuando estamos en la carne, buscamos otros ídolos, mentimos, codiciamos. No. Entonces caemos en la enemistad con Dios, ¿verdad? Entonces el hombre pecador, como no puede cumplir la ley de Dios, es en su carne enemigo de Dios, porque no puede sujetarse a la ley de Dios y entonces no puede agradar a Dios. El hombre pecador no le agrada a Dios. No es el placer de Dios, no le agrada a Dios el hombre pecador. Hay una enemistad. Entonces esa es la condición del hombre pecador, separado en muerte, separado, enemigo de Dios. Vamos a ver acá en Génesis, volvemos a Génesis, no pierdan Génesis. Vamos a ver que cuando el hombre cayó y se separó de Dios y perdió su amistad con Dios, ¿cuál fue la reacción del ser humano y cuál es la reacción nuestra y de todos los con quienes compartimos? ¿Cuál es la reacción del hombre cuando éste ofende a Dios? Naturalmente, ¿qué hace el hombre? Entonces, el hombre primero procura ocultar su transgresión delante de Dios. No la reconoce, sino que la oculta. Entonces, vamos a ver aquí en Génesis 3:7. Génesis 3:7. Cuando ya comieron del árbol que Dios les prohibió, entonces fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos. Se vieron pecadores. ¿Y qué hicieron? Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Trataron de ocultar su desnudez, su estado pecaminoso delante de Dios. No expusieron sus pecados, sino que ocultaron. Como dice Job 31:33, cuando él se quiso justificar, dice: ¿acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Entonces, recuerda nomás qué pasó con Adán, ¿verdad? Adán pecó, ¿verdad? Se vio desnudo y pecaminoso y él ocultó en su seno su iniquidad. ¿Cómo el hombre oculta su transgresión delante de Dios? Creando filosofías de vida, religiones, haciendo buenas obras, porque las buenas obras ocultan lo que hay en su corazón. Viven vidas religiosas, ritualistas, filosóficas. Cualquier cosa hace el hombre con tal de ocultar que es un pecador. Se pone careta, es un hipócrita, como le decía el Señor a los fariseos, era hipócrita. Ustedes quieren lucir por fuera hermoso, pero por dentro están llenos de podredumbre, llenos de pecado. Entonces el hombre quiere ocultar, hace cualquier cosa para ocultar su transgresión delante de Dios. Entonces, la primera reacción del hombre pecador en enemistad con Dios es ocultar su transgresión delante de Dios. El hombre no es capaz por sí mismo de reconocer su condición. Dios tiene que hacer algo para que el hombre reconozca su condición. Entonces, lo primero es oculta su transgresión. Lo segundo es que el hombre procura no solo ocultar su transgresión, sino esconderse de la ira de Dios. Huir de la ira de Dios. Sabe que merece el castigo de Dios. Porque si uno se pone a pensar realmente qué es delante del Dios santo y justo y perfecto, uno va a reconocer que lo que merece es el castigo. Como una criatura, ¿verdad?, que comete alguna desobediencia y ya sabe que cuando vienen sus padres merece un castigo. Bueno, el hombre está así, pero el hombre, en vez de reconocer esto, se oculta, huye de la ira de Dios neciamente, pero lo hace. Entonces vamos a mirar aquí en Génesis, volvemos a Génesis, que es nuestra base de hoy, o sea, de todas estas reuniones realmente. Génesis 3:8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, como siempre lo hizo. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Ya no podían relacionarse con Dios, ya estaban con ropa puesta para ocultar su desnudez. Y aparte de eso, oían a Dios que andaba por ahí y ellos corrían y se ocultaban de Dios. Ya su relación se cortó, ya había enemistad, pero ellos procuraban no encontrarse con Dios. Y así el hombre pecador, hoy en día, ¿verdad?, procura no encontrarse con Dios. Inventa hasta el ateísmo sabiendo la imposibilidad del ateísmo, o se refugia en el agnosticismo como diciendo, no sé si existe Dios o no, pero neciamente, porque sabe en su interior que existe un creador al que tiene que dar cuenta. Pero el hombre se oculta viviendo una vida de, ¿verdad?, de ñembotaví, como decimos en Paraguay, tratando de evadir su responsabilidad ante su creador. Entonces estos se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Como nos relata Génesis de una manera tan figurativa la relación, cómo el hombre cayó, cuáles fueron las consecuencias y cuál fue la reacción del hombre ante su caída. En el Apocalipsis también vemos que hasta el final de la historia humana, en Apocalipsis 6, 16 y 17, aunque vengan manifestaciones de la ira de Dios, dice estas personas, bueno, el 15 podemos leer,
Y los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, de Dios y del Cordero. ¿Y quién podrá sostenerse? Entonces ellos, en vez de arrepentirse, reconocer sus pecados, ¿verdad?, acudir a Dios arrepentidos, ellos no, ellos se esconden, huyen de la ira de Dios. Van a acabar en las montañas, van a hacer cualquier cosa con tal de esconderse, de enfrentarse a la ira de Dios, sin arrepentimiento. Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos que esta es la actitud del hombre. Primero esconde, no reconoce su iniquidad, y luego se esconde, huye de la presencia de Dios y del castigo de Dios, de la ira de Dios. Ahora vemos que eso es inútil porque Dios nos conoce y de Él no podemos escondernos. Vamos a leer Salmo 139. Desde el 1 dice: oh Señor, dice David, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo: ciertamente las tinieblas me encubrirán y la luz en torno mío será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. O sea, por más que el hombre procure ocultar su pecado y huir de la presencia de Dios, neciamente, haciendo todo lo que hace, distrayéndose en miles de cosas creadas en este mundo para olvidarse de su encuentro con Dios, de su encuentro donde tiene que rendir cuentas a Dios, ¿verdad? El hombre hace todo esto con tal de evadir la ira de Dios, el castigo de Dios, el rendir cuentas a Dios. Bueno, esto es lo que hace el hombre. Pero ¿cómo reacciona Dios ante la ofensa del hombre? Primero vimos cómo el hombre reacciona. Ahora, ¿qué hace Dios ante la ofensa del hombre? Este Dios justo. Vamos a leer Génesis, volvemos a Génesis. Dice, Dios enfrenta la situación. No es que Dios, bueno, pecaron, que vivan como quieren, yo me voy, hago otros hombres por ahí en otro planeta, ¿verdad? No. Dios le enfrenta a sus criaturas. Vamos a leer en Génesis capítulo 3, 9. Y el Señor Dios llamó al hombre que estaban ocultos entre los árboles del huerto. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? No es que Dios no supiese esto, pero le está haciendo trabajar en su conciencia, tratando de que este hombre reconozca su condición, ¿verdad? Y lo que merece por haber desobedecido. El 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Trata de evadir su responsabilidad. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho?
Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces Dios enfrenta nuestra situación. Pero no solamente eso, sino que Dios manifiesta su ira contra el pecado del hombre. Entonces vemos en Génesis 3, 14, 19. Entonces acá el Señor enfrenta la situación y le transmite su enojo, su ira. Le dice, y el Señor dijo a la serpiente, primero trata con la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Luego se dirige a la mujer. A cada uno le enfrenta el Señor. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Luego se volvió a Adán. Se vuelve a Adán y le dice, entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos aquí que Dios enfrenta a cada pecador, a cada uno, y le da su veredicto. Le habla de las consecuencias de su pecado. Génesis 3, 14 al 19 es que él manifiesta su enojo, manifiesta su ira, dándole a cada uno su veredicto, ¿verdad? Y en Romanos 1, 18 podemos leer, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Después pueden leer en su casa hasta el 32, ¿verdad? Cómo Dios trata con el pecado del hombre y manifiesta su ira, no oculta su ira. Dios es genuino. Dios manifiesta su ira y manifiesta el juicio que merece toda criatura que ha desobedecido, se ha separado de Dios y está en enemistad con Dios. Porque la ira es para el enemigo, ¿verdad? La ira de Dios es para el hombre pecador. Hermanos, si nosotros no predicamos de la condición en que está el hombre en enemistad con Dios, no vamos a poder predicar el evangelio, la buena noticia. Porque primero el hombre tiene que saber su mala noticia, su mala noticia. Si el hombre no sabe la mala noticia, no puede abrazar con fe y gratitud y realidad la buena noticia. Puede abrazar, venía Dios va a solucionar tu problema psicológico, familiar, económico, qué sé yo. Pero ese no es el evangelio, eso no tiene nada que ver con el evangelio. Entonces primero hay que, como Dios hizo, Dios enfrentó. Nosotros también como embajadores de Dios tenemos que enfrentarle al pecador con su pecado. Tenemos que declararle que la ira de Dios está sobre él, ¿verdad? Y en Apocalipsis 16, 1 también podemos leer 16, 1. Y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles, id y derramad en la tierra las 7 copas de la ira de Dios. O sea que Dios va a manifestar su ira sobre el hombre pecador. Porque el hombre es enemigo de Dios. Se ha confabulado con Satanás y están en el reino rivalizando contra Dios, en el reino de Satanás. Entonces Dios va a derramar las 7 copas. ¿Por qué 7? Porque es lo completo de la ira de Dios. La ira completa de Dios va a caer sobre el hombre pecador. Esa es la condición del hombre pecador, ¿verdad?
Ahora, pasamos a un punto que es muy importante que tenemos que entender nosotros para que otros también puedan entender, ¿verdad? El siguiente paso que hace Dios es, primero, como dijimos, enfrenta al pecador. Segundo, no oculta, sino que manifiesta su ira. Esa es la parte negativa, pero necesaria. El tercero es que Dios provee el sacrificio propiciatorio que apacigua su ira. Por un lado, Dios tiene su ira, pero Dios también proveyó un sacrificio propiciatorio para apaciguar su ira, o sea, para cumplir con los requisitos de su santidad y de su justicia. Porque Dios, como un Dios justo y santo y perfecto, no puede pasar por alto el pecado de los hombres. Pero Dios hizo algo para que su ira sea propiciada, haya un propiciatorio con respecto a su ira. Propiciar quiere decir cumplir por medio de un sacrificio, en este caso, las demandas de la ley de Dios. Cumplir las demandas. Una vez que se cumplen las demandas, ya Dios, su ira se apacigua, o sea, ya no ejerce su ira sobre el pecador. Pero como no hay ningún hombre que por su propio sacrificio pueda cumplir las demandas de un Dios santo, puro y perfecto, Dios tuvo que, como dice acá, proveer el sacrificio propiciatorio que apacigua su ira. Y ese es el primer punto que estamos viendo hoy, ¿verdad? Para que el hombre pueda reconciliarse con Dios, todas las demandas de Dios tienen que ser satisfechas. Y esta palabra propiciación es importantísima, como vamos a ver acá en estos pasajes bíblicos. Génesis 3:21. Vamos a ver, volvemos a Génesis. Después de manifestarle su ira a los hombres pecadores, Dios hace algo ¿para qué? Para que su ira no caiga sobre ellos. Ellos huyeron porque sabían que Dios les dijo, si come de ese árbol ciertamente morirá. Se ocultaron. No pueden ocultarse de Dios, ¿verdad? Huyeron, no pueden huir de Dios. Dios los enfrentó, manifestó su ira. Pero Dios, para que la ira de Dios no caiga sobre ellos, Dios hizo, dice acá, vamos a leer. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ellos procuraron ocultar con sus propias obras su desnudez, para que la ira de Dios no caiga sobre ellos. Pero no son suficientes nuestras buenas obras, nuestra religiosidad, nuestros rituales, nuestras buenas intenciones, nuestra filosofía, nuestra buena conducta humana no es suficiente ante el Dios santo, ¿verdad? Entonces Dios les quitó, les desnudó primero y luego los vistió, como dice acá, dice, les hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Por supuesto que estas vestiduras de piel implican el sacrificio. Porque si yo no mato a un animal, no puedo sacar su piel y vestirle a nadie con ella, ¿verdad? Entonces Dios sacrificó un animal inocente, o dos animales inocentes en este caso, y con eso cubrió. Entonces cuando Dios miraba a Adán y Eva, veían la cobertura de ese animal que murió y que recibió la muerte, el castigo en vez de Adán y Eva. Entonces la ira de Dios se apaciguó, no cayó sobre Adán y Eva. Claro, esto estamos viendo de una manera figurativa lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Cristo con su sacrificio perfecto, inocente, ¿verdad?, nos cubre de la ira de Dios. Y ese sacrificio que paga nuestras culpas, lleva nuestra pena, que es la muerte, hace que nos podamos cubrir y la ira de Dios no sea descargada sobre el pecador. Entonces esto es lo que el Señor hizo, proveyó el sacrificio. Ya en Génesis capítulo 3, 21,
mirando hacia adelante, mirando hacia el sacrificio del Cordero de Dios. Mateo 27, 46. Dice que el Señor colgando en la cruz, ya en la hora novena, que estuvo ya ahí 6 horas crucificado, y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea que ahí Él estaba cargando con nuestros pecados. Y experimentó el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, por primera vez en toda su existencia, experimentó el abandono de Dios. Dios no lo oía, como leemos en Isaías, ¿se acuerdan? Dios dio la vuelta a su rostro para no mirarlo. Ahí el Señor Jesús estaba llevando nuestros pecados y se produjo una separación entre el Hijo y el Padre. Ahí Él estaba pagando nuestros pecados. Ahí el Hijo Santo sin pecado de Dios estaba haciendo el sacrificio que propiciaba, que hacía propiciación por los pecados del mundo. Entonces ahí Él murió. Mateo 27, 50 dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y el resultado fue que allá, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ese velo del templo de separación entre el Dios Santo y los hombres pecadores fue rasgado. Ya no hay separación con Dios. Ya podemos entrar con toda confianza en el lugar santísimo. No por nuestras obras, sino por el sacrificio propiciatorio que hizo Cristo en la cruz. Él llevó nuestra condena, pagó nuestra pena y hizo propiciación ante la ira de Dios. Él recibió la ira de Dios. Él murió. O sea que Él llevó la consecuencia de Adán y de todos sus hijos. El que come de este árbol ciertamente morirá. Entonces la muerte de Cristo logró esto. Entonces en Hebreos 2:17 ya aparece la palabra propiciación por los apóstoles que hablan de este logro de Cristo en su muerte. Por tanto, se está hablando del Señor Jesucristo. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen. ¿Para qué? Para hacer propiciación por los pecados del pueblo, para apaciguar la ira de Dios por los pecados del pueblo. ¿Entienden, hermano? Él hizo propiciación por los pecados del pueblo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice: Él, hablando del Señor Jesucristo, Él mismo es la propiciación. O como dice acá en el margen de mi versión de la Biblia, Él es la satisfacción. O sea, su sacrificio satisface a Dios. Cumple con los requisitos, las demandas del Dios Santo, ¿verdad? Entonces Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Por eso es que tenemos que ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, porque Él no hizo propiciación solamente por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. Y ese es el anuncio que tenemos que ir a dar. Primero, que el hombre está en enemistad con Dios por su pecado, que está en la condenación, pero que Dios proveyó el sacrificio propiciatorio que apacigua la ira de Dios y satisface los justos requisitos del Dios Santo. Vemos también entonces que Dios provee el sacrificio propiciatorio, basado en su justicia y motivado por su amor, reconciliándonos con Él mismo. ¿Por qué dice basado en su justicia? Porque Él no puede dejar pasar por alto los pecados de Adán y de sus hijos. Él tiene que castigar.
Su justicia, vamos a decir así, le obliga a Él a castigar el pecado. Pero cuando hay un sacrificio perfecto y puro por nuestros pecados, su justicia le dice que en representación nuestra, este hombre santo y puro, Cristo murió por nosotros. Entonces, su justicia fue satisfecha. Entonces, este sacrificio propiciatorio está basado en su justicia y fue motivado por su amor, porque Él pudo no haber provisto este sacrificio propiciatorio. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. No está acá ese versículo, pero vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que confía en Él, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 36 termina y dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ya está luego la ira de Dios sobre Adán y todos sus hijos por sus pecados. Pero ¿cómo se quita la ira de Dios? Cuando nosotros ponemos nuestra fe, es decir, confiamos en el sacrificio propiciatorio de su Hijo único, puro, santo y perfecto, que satisfizo todas las demandas del Dios puro y santo. Dios lo hizo todo, pero nosotros tenemos que poner nuestra confianza en ese sacrificio propiciatorio. Entonces estamos viendo este punto, que Dios proveyó el sacrificio basado en su justicia y motivado por su amor. El resultado de esto, que se logra la reconciliación con Dios. El sacrificio propiciatorio logra la reconciliación del pecador con el Dios santo. La sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría de Dios, como dice el apóstol Pablo. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo demostró esto? Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta cómo los apóstoles usan la palabra, tanto Pablo, acá también como Juan, la palabra propiciación, que es la satisfacción de las demandas de Dios para apaciguar la ira de Dios sobre el pecador? Entonces, esta palabra propiciación prácticamente no encontramos en los evangelios. Una vez encontramos cuando el pecador dice: sé propicio a mí, pecador, dice. Pero no es tan claro como en las cartas de los apóstoles. Entonces, el primer punto que vemos aquí, que la muerte de Cristo logró nuestra reconciliación con Dios por medio del sacrificio propiciatorio que es Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos el sacrificio propiciatorio? Porque Él nos amó a nosotros. Esa es su motivación, es su amor que nos proveyó el sacrificio propiciatorio. Romanos 5:9. Desde el 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Ya no hay ira. Esas 7 copas de la ira ya no son para nosotros, ¿verdad? Para los creyentes. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida. Entonces, este sacrificio propiciatorio
nos da la reconciliación con Dios. Ya no hay enemistad entre nosotros y Dios. Segunda de Corintios 5, 18. 18 al 20. Y todo esto procede de Dios, no del hombre. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación a nosotros. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Ahí Dios estaba en Cristo en la cruz gritando, reconciliaos con Dios. Y todo lo que hemos experimentado de esta reconciliación, se nos ha también encomendado este mensaje de la reconciliación a través del sacrificio propiciatorio de Cristo. No hay otra forma que el hombre se reconcilie con Dios. Efesios 2, 16. Vamos a leer desde el 15. 14. Porque Él, se refiere otra vez al Señor Jesucristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Todo esto vamos a estudiar también como otros logros de la muerte de Cristo. Por acá el 16 dice, y para reconciliar con Dios a los dos, seamos judíos o griegos, a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Ahí en la cruz, en el sacrificio propiciatorio, tanto judíos como gentiles fueron reconciliados con Dios. También podemos ir leyendo Colosenses 1, 20 y 22. Y por medio de Él, Jesucristo, reconciliar todas las cosas consigo, con Dios, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais enemigos, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Amén. Y para terminar, Romanos 5.1. Romanos 5.1. Es como una conclusión. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos enemistad, ya no hay ira de Dios para con nosotros, ya no hay condenación. Dice que hoy tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el primer punto que hoy hablamos es que en cuanto a nuestra salvación jurídica, que es por medio de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por medio del sacrificio propiciatorio. Entonces vamos a leer acá esta conclusión. Dice, vamos a leer juntos, ¿sí? Los pecados del hombre produjeron separación y enemistad para con el Dios Santo. El hombre se apartó de Dios y está bajo su ira.
Sin embargo, Dios, motivado por su amor, provee el sacrificio que hace propiciación por los pecados del hombre. Jesucristo, que fue sacrificado por los pecados de todos los hombres. Únicamente este sacrificio apacigua la ira de Dios, reconciliando al hombre pecador con el Dios santo. Entonces acuérdense de esta palabra que los apóstoles nos dejaron: reconciliación. La muerte de Cristo logró nuestra reconciliación con Dios. Por supuesto, por medio del sacrificio propiciatorio que satisfizo todas las demandas del Dios Santo. Entonces podemos decirle a las personas: ¿vos tenés paz con Dios? Sí, porque yo tal cosa. ¿Vos estás en amistad con Dios? La Biblia dice que no, que vos sos enemigo de Dios por tus malas obras, que vos estás bajo la ira de Dios. Pero Dios proveyó, porque te ama, un sacrificio propiciatorio. Y en su justicia este sacrificio hace propiciación y satisface todo lo que vos no podés hacer. Así tenemos que predicar el Evangelio. No un evangelio aguado, no, tenemos que ir como Dios fue al hombre. Amén, hermano. Gracias te damos, Padre, por tu genuinidad para con nosotros, tu realidad, Señor, tu veracidad. Gracias, Señor, que tenemos en ti a un Dios santo, puro, perfecto y justo, Señor. Gracias, Señor, que aunque nosotros no podíamos, Señor, satisfacer las demandas de tu carácter santo, Padre, tú enviaste al santo, al único santo y perfecto, quien pagó nuestra pena, que pagó nuestras culpas, que nos libró, Señor, de tu ira, que recibió tu ira en la cruz del Calvario, a quien tú abandonaste hasta que Él murió, hasta que Él pagó los pecados de todos los hombres. Gracias, Padre, por este sacrificio que satisface todas tus demandas y que quita tu ira sobre el creyente. Creemos en ti, Padre, y te adoramos y te alabamos por lo que has hecho en tu Hijo por nosotros. Capacítanos, Señor, a conocer y hablar esta verdad, tal como tú nos dejaste en la enseñanza de tus apóstoles, para que los hombres puedan ver su condición y huir a tu evangelio y correr y abrazar a Cristo y poner su fe, su confianza en este sacrificio que hizo propiciación, Señor. Padre, ayúdanos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.